El financiamiento legal es básicamente de dos ingresos, ¿no? El ingreso de los afiliados, de los adherentes, de quienes tienen la responsabilidad ética y moral dentro de cada uno de los movimientos y partidos, y también las contribuciones de último momento, digamos así. Es decir, hay un voluntario o una voluntaria, ¿no?, que quiere hacer una aportación y lo hace. La diferencia está de que cada uno de esos debe mantener un registro de la aportación, sea que la aportación sea diaria, semanal, mensual, anual, etcétera, de los adherentes o afiliados, o sea, de los donantes o aportantes. En este sentido, se podrían poner de acuerdo entonces quienes son los adherentes, simpatizantes, con quienes están al frente de estos movimientos y decidir el monto de aportación. Sí, esto dentro de los estatutos de cada movimiento o cada partido debe rezar aquello, ¿no? Todo lo que sobresale a la aportación no ordinaria, no normal, digamos, de la aportación mensual, debe entrar como aporte donativo o aporte de los que hacen uso de su bonificación, digamos así, ¿no? Pero debe constar en un registro. El problema aquí en la sociedad es que aparece grandes campañas, aparece precampañas, aparece financiamientos en donde no existe ningún tipo de visualización, evidencia, documentos, cuando la ley electoral no está prohibiendo los aportes. Lo que está prohibiendo es que se haga aportes sin haber llevado registros. Esto dentro de lo que sucede en los movimientos y partidos políticos con sus simpatizantes y adherentes. Pero ¿qué sucede cuando un funcionario público pide aportaciones a empresas o instituciones que de una u otra manera han contratado con el Estado? Eso ya es otro ámbito que no tiene nada que ver con la regulación incluso de la ley electoral. Esto es una cuestión ya eminentemente ética y que tiene que ver varios organismos, instituciones del Estado, ¿no? Porque me está hablando de que una institución o un representante de una institución, llámese alcalde, llámese prefectura, llámese GAT parroquial, esté pidiendo un donativo, un aporte de alguna otra persona natural o jurídica con ciertos otros intereses. Eso ya cae dentro de la ilicitud que dice la ley, ¿no? Entonces lleva materia civil, lleva materia administrativa y básicamente penal electoral, y no puede ser considerada como una campaña lícita o un financiamiento económico lícito, ¿no? También es importante mencionar que todas las aportaciones que se realizan por parte de estos simpatizantes o adherentes siempre deberían constar en este control de gasto electoral. Así es, y la sociedad debe fijarse mucho en eso, porque si se está pidiendo una aportación que lo hacen llamar voluntaria, no siendo tan voluntaria, digamos así, porque el que no hace tal aportación voluntaria tiene sus consecuencias, llámese esto despido del trabajo o despido del pariente, el que está trabajando en tal institución. Me parece un acto totalmente inmoral y que debe ser primeramente juzgado por la propia ciudadanía en el momento de el apoyo electoral, sea para una nueva candidatura, para reelección, o incluso juzgado al mismo partido desde el punto de vista ético, ¿no? Y segundo, debe necesariamente existir Contraloría, fijar en esos, más que a veces Contraloría se cierra en cuestión de centavos, que no coincide centavos y va a la investigación, cuando en realidad este tipo de aportes, este tipo de daño moral que da una imagen totalmente distinta y en contra del normal funcionamiento de una lógica de convivencia social entre instituciones y ciudadanía, entre trabajadores e instituciones, ¿no? Doctor, hemos hablado sobre las aportaciones y el financiamiento de los partidos políticos. Ahora, ¿qué sucede en época de campaña electoral? También se escucha mucho el tema de los contratos y que ciertos candidatos ya ingresan con algunos compromisos en el caso de ganar. Estamos desgraciadamente en un Ecuador donde se ha feriado un poco la política, se ha feriado el término de hacer política, y en ese sentido se han hecho como costumbre de
de muchos, no diría de todos, pero debe haber muchos en donde entran ya comprometidos con compromisos y ya parcializadamente como para cometer ilícitos dentro de la ley de contratación pública, porque la ley de contratación pública es realizado justamente para que haya equidad, para que haya igual de oportunidades a todos los contratistas, etcétera. Sin embargo, el hecho de que se ha hecho costumbre en nuestro medio, y no solamente en Morona Santiago, creo que en el resto del país, por el tema del financiamiento de la campaña electoral, esto da mucho que desear y desgraciadamente está dada una ley como para hacer aquello. Es decir, el control del gasto electoral solo inicia supuestamente desde la apertura de la convocatoria, en este caso desde agosto del 2022. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué tal si un día antes, una semana antes, se dio un dinero, digamos, comprometido, ¿no?, entre el candidato y entre el aportante y no cometió el ilícito? No hay un juzgamiento de calidad moral, ¿no?, de parte de una institución, de una ciudadanía. No existe un control verdadero por parte del Consejo Nacional Electoral, incluso en tiempos mismos de la campaña. Es decir, falta personal, falta una voluntad política institucional para hacer un verdadero control institucional a los candidatos y a las candidatas, en este sentido a los partidos y a los movimientos, porque se ve hacer y se deja hacer. Y en ese sentido, pues, si está dejando hacer, si está viendo y no pasa nada, entonces, lógicamente, los partidos que tienen oportunidad de manejar considerables montos económicos tienen posibilidad de tener esa conexión con dineros que no se encuentran debidamente justificados. Lógicamente van a utilizar ese recurso para ganar el poder. Finalmente lo que quieren es adentro el poder político y con eso, pues desgraciadamente, el poder económico, ¿no? El mandante es el pueblo y es él el que debe tener todas las atribuciones mayores. Y desgraciadamente en los momentos actuales sucede todo lo contrario. Hasta para pedir información pública se necesita de la justicia. ¿Quién pide información pública? El dueño. ¿Quién es el dueño? El pueblo. Sin embargo, pues está sucediendo todo lo contrario, justamente por estas dos situaciones. Primero, porque la ley lo permite, lo deja estos vacíos legales, y segundo, porque no hay una verdadera política de control, no existe un interés político desde el Estado a hacer este tipo de control y ordenar un Estado que rija en función de un bienestar, no solamente para quien está en el poder, sino para toda la ciudadanía.